Buenas noches, universitarios. Como lo mencionamos el día de ayer, les informaremos sobre hechos que han ocurrido en la Escuela Nacional Preparatoria y cómo por las ineptitudes de la directora general Silvia Jurado y su grupo de trabajo, no han podido darle soluciones pertinentes y han llevado a la institución a un punto en donde lo más básico se sale de control. Hoy les contaremos la historia de un alumno de Prepa 6, una donde la maestra Silvia Jurado ha impuesto a su personal para poder manipularlo. Les pedimos que esta historia sea escuchada con el mayor respeto posible a la memoria de nuestro compañero Manuel Antonio Gómez Espinosa. O te ahogas o sales nadando, es una sentencia que el maestro de Educación Física del plantel número 6 de la Escuela Nacional Preparatoria Antonio Caso, Daniel Gómez Rosales, popularizó entre sus alumnos y que se cumplió de manera fatal el jueves 6, cuando Manuel Antonio Gómez Espinosa, de 15 años, murió ahogado en la fosa de clavados de la institución sin que el profesor se lanzara al agua para rescatarlo. La familia del muchacho asegura que no ha recibido ayuda de las autoridades universitarias, y hasta el cierre de esta edición Gómez Rosales no había acudido a rendir su declaración. El alumno de la preparatoria 6 de la UNAM Manuel Antonio Gómez Espinosa, de 15 años, se ahogó en la fosa de clavados del plantel el jueves 6, mientras el maestro de educación física Daniel Gómez Rosales jugaba con un teléfono móvil en su cubículo, de acuerdo con testimonios de los condiscípulos de la víctima. Fue un compañero de Manuel Antonio quien lo sacó del fondo de la fosa, pues Gómez Rosales se rehusó a rescatarlo. Dos alumnas le dieron los primeros auxilios, porque el profesor tampoco sabía aplicar las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Compañeros del grupo 406 del plantel ubicado en Coyoacán, en el sur de la Ciudad de México piden justicia para Manuel Antonio. Entrevistados por este semanario, los muchachos narran los minutos de terror que vivieron. Dolidos por la pérdida de Manuel Antonio e indignados porque las autoridades universitarias quieren persuadirlos de que fue un accidente, hablan con la convicción de que los padres del menor tienen derecho a saber qué ocurrió aquella mañana. Por tratarse de menores de edad y para evitar represalias se omiten los nombres de los declarantes. El jueves 6 el grupo 406 se presentó a las 9:30 de la mañana a la clase de educación física que imparte Gómez Rosales. Los alumnos, divididos en principiantes, intermedios y avanzados, entraron a la alberca de 1,30 metros de profundidad. Como ya es costumbre que la única indicación del maestro es naden, los estudiantes nadaban como podían, porque en esa clase solo iban a chapotear. De acuerdo con los testimonios recabados, es frecuente que los alumnos más avanzados naden en la fosa de clavados que tiene una profundidad de 6 metros. Como el agua de la alberca está más fría, muchos prefieren estar en lo que llaman el jacuzzi de clavados. El miércoles 5, Gómez Rosales les dijo a los principiantes y avanzados que debían entrar a la fosa para perderle el miedo al agua. Así lo hicieron. El maestro les indicó que se asieran de la orilla y soltaran el cuerpo. Durante la clase estuvo supervisando a los novatos. Pero el jueves 6, para no variar, el profesor tenía puesta la mirada en su teléfono móvil. Los muchachos no saben si estaba chateando o poniendo a prueba sus habilidades con algún juego. De lo que sí están seguros es que, clavado en su celular, se fue caminando hacia su cubículo que está enfrente de la alberca, desde donde no se alcanza de ver la fosa. De pronto, alguien comentó que el maestro dio permiso para que todos se metieran a la fosa. Y así lo hicieron. También Manuel Antonio, de quien sus compañeros no están seguros si sabía nadar o no. Solo les consta que cuando hicieron las pruebas para clasificarlos él eligió quedarse en el grupo de principiantes. Antonio intentó cruzar la fosa de extremo a extremo, pero a la mitad se paró. Ya no llegó. Se veía que no sabía flotar, porque se empezó a hundir, a desesperarse, y se seguía hundiendo. Dos de mis compañeros intentaron ayudarlo, pero como también son principiantes también a ellos los empezó a hundir y los tres se estaban ahogando, porque ninguno sabe nadar bien, refiere un alumno. Empezamos a gritar. Auxilio, profesor, ayúdenos. Pero como al principio gritábamos bajito, algunos pensamos que era una broma, dice uno de los jóvenes. Otro más añade. Yo primero vi que Antonio estaba moviendo las manos, que salió y que ya había tomado aire. Luego ya no manoteó ni chapoteó, solo sacó la cabeza y creí que ya había tomado aire para seguir nadando. Luego se hundió delante de nuestros ojos. Pusilanimidad. Uno de los muchachos que estaba adentro de la fosa comenta. Metí la cara y lo vi en el fondo con los ojos abiertos. Salí y le grité al profesor. Él llegó con un tubo que tiene como una cuerda en la punta, pero si Antonio ya estaba inconsciente, ¿cómo se iba a agarrar? Además, el tubo no llegaba hasta el fondo.
Alguien tenía que bajar a ponerle la cuerda para luego jalarlo. Un amigo estaba intentando llegar al fondo, pero no podía. Le dijo al profesor: "Usted aviéntese", y todos le gritábamos: "Aviéntese, maestro". Teníamos la esperanza de que él llegara al fondo y lo sacara, pero el maestro dijo: "Yo no puedo llegar hasta abajo, pero tú sí puedes, aviéntate". Mi amigo le decía: "Es que no puedo llegar, estoy muy nervioso". Otro de los alumnos recuerda: "El maestro también estaba nervioso. Corrió en varias direcciones, no sabía qué hacer. Sacaba cosas dizque para rescatarlo, nos las daba, pero no las sabíamos usar. Una era como un flotador amarillo con una cuerda que ya luego supimos que es para sumergirte. Él no sabía resolver la situación. Estábamos muy presionados y enojados. Habían pasado muchos minutos, todos estábamos llorando y lo veíamos perdido. Otros compañeros corrieron en traje de baño y descalzos a pedir ayuda en la escuela, pero solo encontraron a un señor. El chavo que estaba intentando llegar al fondo como al séptimo intento lo consiguió, se lo puso en el hombro y saltó con él. Luego otros dos chavos lo ayudaron y entre los tres lo sacaron. Cuando eso ocurrió, Gómez Rosales ya ni siquiera estaba en las instalaciones acuáticas, pues había ido a buscar a alguien que pudiera sacar a Manuel Antonio. Yo creo que ya iba muerto ahí porque no estaba respirando. Después de que lo sacaron, dos compañeras le dieron resucitación. Escupió agua, pero estaba inconsciente. Tenía los ojos abiertos, la mirada perdida, los labios morados y muy gruesos. Estaba muy pálido, vomitó agua y comida. Su respiración se escuchaba muy forzada o no sé si respiraba, pero como que hacía gárgaras, aunque en su boca no tenía agua. Una chava le apretaba el diafragma y la otra le daba respiración boca a boca y se escuchaba como cuando destapas una conalera. Tenía el abdomen muy hinchado, yo creo que por toda el agua que tragó. En eso llegó el maestro, las chavas se hicieron a un lado y dice que el maestro lo atendió, pero ni sabía hacer la resucitación porque le estaba haciendo a la altura del estómago, cuando debe aplicarse en el diafragma. De haberla hecho bien habría sacado más agua. Alguien dijo que llamaran a sus papás y el profesor se negó. No, él ya va a estar bien. No le hablen a sus papás, que esto se quede en el grupo. En ese momento llegaron unos trabajadores, los que le dan mantenimiento a la alberca, con una camilla y un doctor. Entre los cuatro lo llevaron a la enfermería y solo le pusimos una toalla encima para que no le diera frío, narra un estudiante. Dilaciones mientras esperaban a la ambulancia, uno de los chicos vio que Manuel Antonio intentaba sentarse en la camilla. Sin abrir los ojos, desesperado, trataba de enderezar su tronco, pero quienes lo rodeaban de inmediato le decían que se acostara otra vez. Unos 20 minutos después de que fue rescatado llegó una ambulancia roja, que se veía nueva, pero no trasladó al muchacho. Incluso afuera de la escuela, ubicada en el centro de Coyoacán, había un par de patrullas que escoltarían al vehículo para que llegara más rápido al hospital del IMSS que se encuentra a un costado de la clínica 32. Más tarde llegó otra ambulancia, color azul y bastante deteriorada. Iba con la sirena apagada y así se marchó. El subdirector de la escuela, Antonio García, acompañó a Manuel Antonio y después informó que el muchacho había muerto cuando iba camino al hospital. Los compañeros y amigos de Manuel Antonio pensaron que el incidente había quedado en un susto, sobre todo porque en el transcurso de la tarde varios de ellos acudieron a las oficinas de la dirección para preguntar por su estado de salud. La respuesta fue que estaba bien, que ya estaba con su familia, pero que no les dirían en qué hospital fue ingresado para que no fueran a molestar. Ese mismo jueves, cerca de las 18:00 horas, un alumno de la preparatoria entró a la página de Facebook de Manuel Antonio donde leyó que su familia estaba pidiendo ayuda a quienes estuvieron en la clase de educación física para saber por qué había fallecido. La mañana del viernes 7, la directora del plantel, Alma Angélica Martínez Pérez, se presentó ante el grupo 406. Iba acompañada del subdirector, de la secretaria académica, María de los Ángeles Martínez, y de un abogado. Ni siquiera informaron claramente que Manuel Antonio había muerto. La directora calificó el hecho como lamentable y se refirió a la terrible pérdida. Mencionó que el maestro Daniel estaba muy consternado y que había colaborado en todo momento con las autoridades policíacas para el esclarecimiento del hecho. Con este es el texto original que fue sacado de la revista Proceso publicada el jueves 6 de diciembre del 2012. Hasta el momento las autoridades de ese plantel no han hecho nada. No sé cuántos de ustedes conocían esta historia. Espero que esto nos haga ser más conscientes y pedir que exista más transparencia en nuestra institución. Buenas noches.